Regresamos, estamos tratando de entender el momento mexicano que estamos ahorita viviendo. Héctor. Me gusta mucho la perspectiva de Javier, cuando dice, a ver, ¿por qué no revisamos todos estos elementos que confluyen a esta tormenta perfecta desde el punto de vista de qué falla en ellos del tema de Estado de Derecho? Es decir, de reglas virtuosas, que suponemos virtuosas, que no se cumplen y que al no cumplirse generan procesos de descomposición, procesos de violencia, procesos de mal gobierno. Creo que es un buen hilo conductor y cada uno de ellos cada uno de estos elementos puede verse desde ese lado. La crisis de seguridad y justicia de Iguala y Guerrero obviamente te remite a la absoluta inexistencia de una estructura mínimamente ordenada y seria e independiente del crimen, ¿no?, para garantizar estas cosas en este estado. Y te remite también a una pregunta que nos hemos hecho mucho tiempo, Jorge y yo, de si todos los estados tienen la capacidad en México real, diga lo que diga la Constitución, de tener sus propias policías. Estamos ante la evidencia de que no es así. Hay estados que no son capaces de tener sus propias policías sin que se las compre o las penetre el crimen. Bueno, podemos decirlo con toda claridad. Tamaulipas, Michoacán, Guerrero, Oaxaca, 2 o 3 más, no pueden. No solo no pueden, sino que acaban siendo capturadas completamente por el crimen y la autoridad acaba en manos de los criminales. Ese es un asunto que hay que revisar y atacar muy seriamente. Es verdad que el todo es mayor que las partes, pero solo respuestas puntuales a cada asunto van a arreglar. Sí. Aquí nos falta que el procurador termine su investigación criminal y nos diga completa la historia. Es fundamental que el procurador termine la historia completa y nos dé todos los, y que vuelva a salir y nos vuelva a actualizar. Y también es fundamental que incorpore a eso un problema de claridad y de transparencia sobre el debido proceso, del proceso mismo de investigación. Qué tan serio, qué tan sólido, qué tan cuidadoso ha sido en proteger los derechos, sí, de los acusados, sí, de los detenidos, y qué tan sólidas son sus conclusiones. Eso me parece a mí que nos va a llevar a unas conclusiones muy serias respecto de que tenemos que repensar la relación de la federación con los estados y repensarlas muy puntualmente y muy seriamente en materia de policías y procuración de justicia, porque los estados, ¿cuándo lo vamos a aceptar? No pueden solos, no solo no pueden, sino acaban entregándole esas estructuras a los criminales. Bueno, aquí lo que tenemos es que cambiar probablemente nuestras reglas del Estado de Derecho, porque las que tenemos no somos capaces de cumplirlas y hay estados que son incapaces de honrarlas. Entonces, también tenemos que pensar en algún cambio importante del tipo policía nacional única, no optativa, sino obligatoria para los estados que son incapaces de gobernarse, como es Guerrero, como fue Michoacán, como probablemente es Tamaulipas, como no es Nuevo León, que fue capaz de recuperarse de una gran crisis, como no es Chihuahua, que se recuperó de una gran crisis, como no es Baja California, que se recuperó de una gran crisis. Bueno, ahí tenemos ejemplos de cómo se arregló la cosa. Estamos frente a un estado más gobernado por la izquierda, hay que decirlo, porque la responsabilidad política también es muy importante aquí. Es el segundo estado que la izquierda entrega en condición de propiedad para el crimen organizado, Michoacán y este. Yo creo que tú y Javier tienen toda la razón de que, digamos, el corte transversal en todos estos casos tiene que ver con el Estado de Derecho, pero también hay otro gran tema en ese corte transversal, que es la rendición de cuentas, la accountability. La responsabilidad. ¿Quién es el responsable de Tlatlaya? Sabemos que ya están los soldados ahí acusados de asesinato, pero no hubo nadie arriba de ellos que les dieran la orden. ¿Quién es el responsable del caso de Iguala? ¿Qué responsabilidad tiene la izquierda? ¿Qué responsabilidad tiene el PRD en todo esto? ¿Quién es el responsable de la licitación fallida del México-Querétaro, que a lo mejor nos va a costar a los contribuyentes 500 millones de pesos de indemnizaciones? ¿Quién es el responsable? El tema de la responsabilidad. El tema de la responsabilidad. Jorge.
Sí, sobre este último tema de la licitación, yo creo que hay dos aspectos aquí. El primero, que es el que tú dices, este error, porque es un error, no sé cuál de los dos errores sea el más importante o el primero, el haberle otorgado el contrato a esa empresa china asociada con el empresario mexicano Hinojosa, o si el error fue cancelar la licitación. Pero obviamente los dos no pueden ser aciertos al mismo tiempo. Claro. Es un principio aristotélico básico del tercio excluido. Eso no camina. Bueno, ¿cuál de los dos es el error? No sé, pero sí me gustaría que se determinara cuál es y que alguien pague los platos rotos, es decir, que haya accountability, que haya rendición de cuentas por un error muy caro en lo inmediato, las penalidades, pero que puede ser mucho más caro, lo comentaba Héctor hace un momento, en otro aspecto que es un poco lo que yo he estado recogiendo, no tanto de los medios extranjeros, sino gente con la que puedo hablar, chismear a ratos en Nueva York y en Estados Unidos. Esto es, a ver, primero, para ganar tienes que asociarte con alguien cercano al gobierno de México, una especie de insider, alguien de dentro. Si no, no ganas. Ok, eso pasa en muchas partes, no es ideal, pero no es. Pero segundo, una vez que haces eso, y una vez que ganas, puedes luego perder. Yo en estas condiciones, dicen muchos inversionistas, me espero, no es que no quiera, pero me voy a esperar. No me parece que este sea un costo menor para el país, se puede corregir, pero ¿quién es el responsable de este costo, este segundo costo muy elevado? Yo no tengo la menor idea, pero no me parece aceptable que no haya ningún costo y que, por cierto, se reduzca todo este problema simplemente al tema de la casa, que tiene una importancia en sí misma grande, claro, pero que al final del día parece ser mucho menos importante que el costo de este oso, no hay otro término, pero el tema de la casa, el relajo que se armó con la licitación y con los chinos. Yo no quiero conceder la verdad del hecho que estamos viendo de la casa de la primera dama del país. No sé si es cierto o es falso, desconozco los detalles. Lo que sí sé es que muestra un punto particularmente débil de la transparencia y la modernidad de nuestra vida pública, y es que no hay transparencia patrimonial en la gente que ocupa los cargos públicos, en un momento particularmente desdichado de México en materia de apropiación de los fondos públicos por personajes de todo tipo. Lo mismo el alcalde de Iguala que el gobernador y que todos, porque de alguna manera aquí lo que ha sucedido es que hemos puesto a subasta nuestra democracia. Sí. Hay un problema muy serio con que tú no puedes ser candidato a nada si no llevas mucho dinero de tu bolsa para poder ganar la elección. Y eso es algo que debería revisar el INE y debería revisar muy seriamente otras autoridades, porque esto es prácticamente poner a la venta los puestos públicos. Ahora sí te toca y lánzate. Sí, porque... yo todo esto lo veo dentro del paraguas de Estado de Derecho, insisto. Creo que el tema de corrupción, creo que el tema de transparencia, creo que el tema de rendición de cuentas son temas del Estado de Derecho. Es decir, es imposible pensar en un Estado de Derecho que funcione sin que no haya corrupción, sin que no exista una rendición de cuentas y sin transparencia. Entonces, otra vez, lo vemos, ese es el hilo conductor. Yo creo que por eso eso ha prendido, todos estos distintos acontecimientos se han juntado y están amarrados, porque sí están vinculados. Y nos tiene que quedar muy claro, si uno piensa en los últimos 200 años, los tres grandes pilares de la modernidad parecerían ser una economía de mercado, una democracia liberal y un Estado de Derecho. Nosotros le hemos dedicado muchísimo tiempo, dinero y esfuerzo a la parte económica, sí, a la parte democrática liberal. Un poquito menos, pero recientemente. sí, claro. Y nada al otro.
pero absolutamente nada. Es más, bueno, yo lo que te diría es que si bien en un nivel de desarrollo eso puedes hacerlo, llega un cierto nivel de desarrollo donde ya no puedes hacer ciertas reformas económicas o políticas sin tener un Estado de Derecho. Totalmente. Creo que con esa realidad nos hemos topado. Ya no es posible hacer la situación ilustra perfecto. No puedes tú tener una estrategia económica para atraer inversión extranjera directa sin tener un Estado de Derecho mínimo. No puedes tener una democracia liberal que funcione bien y que se consolide sin controlar el tema de la corrupción y el dinero o el tema de la rendición de cuentas. Entonces, creo que, y aquí hemos pecado creo que todos también un poco, seguimos enfocándonos. La agenda de modernización económica. Sigue siendo una agenda, o política, en el mejor de los casos. Pero no del Estado de Derecho. No del Estado de Derecho. Si se acuerdan en la campaña, los debates, ¿a qué se meten al tema de la corrupción? El propio libro del presidente, del ahora presidente, presentaba una reforma política como un fin para lograr los cambios económicos y las reformas que se necesitaban. Tal vez tenía razón, pero otra vez no podemos ver reducir la modernidad a un tema económico. Creo que esto lo hace evidente. No puede haber modernidad en lo económico si desaparecen y queman a 43 estudiantes, si ejecutan el ejército a 22 personas, si las licitaciones entran atrás por temas autocríticos. Y lo veo en el libro de ustedes dos y en los programas que nosotros hemos hecho. Sí es cierto, y voy a ser autocrítico, de que le dimos mucho más atención al tema económico que al tema del Estado de Derecho. Sí, así es. Y la verdad nos estamos topando, como se está topando yo creo el gobierno, de que necesitábamos Héctor y yo corregimos en uno, pero... Sí, adelante Jorge, perdón. A ver, Leo, sí, en el primero nos criticaron bastante a Héctor, a mí, por no haber mencionado el tema de la corrupción. Tratamos de corregirlo y de mencionarlo más en el segundo texto, más como corrupción que como Estado de Derecho, pero creo que la crítica y la autocrítica pues son muy válidas en el caso concreto del trabajo que hemos realizado estos últimos años. Yo quisiera contar rápidamente dos anécdotas y aclarar un aspecto de este asunto de las declaraciones patrimoniales. Una anécdota sucedió a mí con el presidente electo Fox en el año 2000. Yo le pedí permiso para hacer pública mi declaración patrimonial completa. Yo nunca había hecho una declaración patrimonial, le pedí permiso para hacerla pública en su totalidad, sin reservar ninguna parte. Lo pensó, lo platicó con Pancho Barrio, que iba a ser secretario de la Contraloría, y me dijo que no. Y le dije, ¿por qué? Me dijo, porque hay muchos empresarios en el gobierno que vamos a formar y esos empresarios no quieren que sus declaraciones patrimoniales sean públicas por razones de secuestro o por las razones que sean, y sería aberrante que tú sí lo hicieras y ellos no. Entonces, por una vez obedecí, ni modo, no me quedó de otra. No creo que haya sido una sabia decisión de Fox. Hace unos días Héctor y yo estuvimos platicando largo con muchos otros amigos, con la gente del PRD y en particular con Carlos Navarrete, y intercambiamos algunas ideas ahí sobre qué podrían hacer en el partido para evitar, por ejemplo, el caso Abarca. Una de las ideas que surgió fue que cualquiera que quiera ser candidato del PRD, por lo menos, y aunque no sea por ley, tenga que hacer pública su declaración de impuestos, no patrimonial, porque por definición los que no son funcionarios no tienen declaración patrimonial. Y la de impuestos es bastante más seria que la otra, porque el SAT tiene más experiencia en eso que lo otro, y porque hay menos ambigüedades, porque se pueden cruzar muchas cosas de la declaración de impuestos. Tren de vida, egresos de otros, facturas, etcétera. Es un remedio duro, porque mucha gente puede quedar desalentada entonces de contender por cargos públicos o de elección popular, pero sí es un filtro importante. Ahora, terminando sobre esto, la declaración patrimonial con el tiempo ha ido cambiando. Los gobiernos han permitido que distintos funcionarios hagan pública su declaración patrimonial, con la excepción de los datos que no quieren que sean públicos. Esa es la parte pública, ¿cuál? La que yo quiero, y la que no. Están obligados a entregar a función pública la declaración completa. Ahí sí no es discrecional.
incluyendo cónyuges. La ley federal de funcionarios, de servidores públicos es absolutamente clara, y cónyuges, pero no hay obligación de hacerla pública. Entonces, aquí hay una situación muy sencilla. Si quiere el gobierno en su conjunto recuperar la credibilidad, que yo creo que sí está perdiendo, es que se hagan públicas por parte de función pública, o lo que se llame ahora, las declaraciones efectivamente entregadas, no las declaraciones publicadas antes de manera discrecional por cada quien en cuanto a su contenido. Bueno, vamos a hacer una pausa y si les parece, aprovechemos el último segmento para un poco ser propositivos, ¿no? O sea, ya dijimos que hasta aunque ya ha ido saliendo. Ya ha ido saliendo, pero sobre todo le quiero preguntar a Jorge, en su artículo de hoy en el periódico Milenio dice algo muy importante, que está en una coyuntura muy importante el presidente, en donde si se equivoca nos puede acabar costando más. Entonces regresamos en un momento más.